webinar de nuestra serie de 15 webinars por los 15 años de la Red de Aprendizaje y Servicio de Chile. Mi nombre es Eugenia Serna, soy socia fundadora de la red de hace muchos años y hoy estamos reunidos para dar inicio al webinar titulado Proyectos de Aprendizaje y Servicio en asignaturas de primer año, reflexiones y aprendizaje. Y hoy, por supuesto que es un orgullo para nosotros como socios de la red y un gusto presentar a nuestra relatora presente hoy, Natacha Pino Acuña, una académica que no solo enseña ingeniería, sino que vive como motor de cambio social. Natacha es actualmente académica del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén, donde lidera el taller de Ingeniería 1 para las y los estudiantes que recién inician su camino profesional. Su trayectoria en nuestra red es profunda y de larga data. Se integró a la red de aprendizaje y servicio en el año 2012, mientras se desempeñaba en la Universidad de la Frontera como parte fundamental del equipo de responsabilidad social universitaria. Su participación fue activa y constante hasta el año 2019, año que asumió el importante desafío de liderar la Universidad de Aysén como su rectora. Tras varios años dedicada a la alta gestión institucional, Natacha está de regreso en lo que ella misma define como un apasionante desafío, el aula y el acompañamiento directo a los estudiantes de primer año. Hoy nos acompaña desde Coyhaique para compartirnos su experiencia en este webinar reflexionando sobre cómo lograr que un estudiante de primer año deje de ser solo un receptor de información y se convierta en un protagonista genuino del cambio en su territorio. Bienvenida de vuelta, Natacha. Estamos ansiosos por escuchar tu metodología y tus reflexiones sobre este viaje transformador del aprendizaje-servicio. Bienvenida, Natacha. Ay, muchas gracias, Euge. Muchas gracias. Bueno, saludarles a todas y todos. Gracias por la presentación también. Y como bien tú dices, estoy muy contenta de estar de vuelta en este espacio. Y agradecer siempre la invitación de la red que está atenta a todos quienes queramos compartir algún tipo de experiencia a través de estos webinars. Y en particular este año, ¿no? Donde estamos cumpliendo 15 años como red y hemos hecho este ciclo de 15 webinars. Lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes es simplemente mi experiencia de implementar proyectos de aprendizaje y servicio en cursos de primer año. Y vamos a conversar, yo los voy a invitar a una reflexión desde aquella mirada de qué cosas tendrá en particular, distintas, más desafiantes, cuando hacemos esto en asignaturas de primer año. No estoy segura si dentro de los participantes del día de hoy hay colegas de nivel escolar, pero es algo muy similar, ¿no? Entonces, tiene foco en la educación superior primer año, pero también para todos vale un poco lo mismo, ¿no? Voy a compartir pantalla para que empecemos, digo yo, a trabajar. Por supuesto, si van teniendo consultas, las pueden escribir en el chat o simplemente van levantando la mano. Yo estaré atenta. Entonces, vamos a partir acá con la presentación. Natacha, yo igual voy a estar atenta al chat por cualquier cosa, te Muchas voy. gracias, Gemita, ya. Dale. Necesito aquí buscar. Vale, voy a poner presentar. Por favor, ustedes díganme si se ve bien. ¿Sí? ¿Deberían ver la primera lámina? ¿Es así? Porque yo ya no los veo, entonces tienen que decirme si la ven. Se ve Sí, bien. se ve bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, partamos esta conversación que la llamé cuando pensaba cómo hacerlo. Quise poner reflexiones y aprendizaje, porque al final, al compartir una experiencia hay mucho de lo propio, ¿cierto? De lo que cada docente que va implementando la metodología va generando su propio aprendizaje, va generando esa reflexión, y yo creía que era muy importante compartirla en este espacio. Bueno, lo primero, para quienes no nos conocen, somos la Red REACE, una asociación, ¿verdad?, de derecho privado sin fines de lucro, que ya hace bastantes años estamos intentando promover transversalmente el desarrollo de este enfoque pedagógico, y nos gusta llamarlo así.
decimos que el aprendizaje-servicio es un enfoque pedagógico que se puede traducir en distintos espacios a través de investigación, a través de información, de formación, intercambiando herramientas, experiencias entre los integrantes de la red, pero tiene un propósito muy claro que es aportar una educación de calidad y, por seguro, la transformación y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Así somos, y ya partiendo con nuestro tema, había al menos tres preguntas que para mí eran como muy naturales, ¿no? Cuando uno parte a hacer más en asignaturas de primer año, podemos primero pensar qué tipo de problemas podrán resolver los estudiantes de primer año. ¿Tendrán que ser problemas acotados, no acotados, disciplinares, más transversales? Y al mismo tiempo preguntarnos entonces qué capacidad tendrán los estudiantes, las estudiantes de primer año para relacionarse, por ejemplo, con un socio comunitario. ¿Podrán llegar a tener esa relación de aprendizaje colaborativo, conjunto? ¿Podrán llegar a sentir esa confianza para poder acudir siempre que sea necesario al socio comunitario? Y por otro lado, y no menos importante, ¿cierto? Considerando que siempre el estudiante es el protagonista aquí, pero nosotros como docentes tendremos esa capacidad para poder guiar o para poder facilitar un proceso de aprendizaje como este. Entonces, todas estas preguntas son súper desafiantes cuando nos enfrentamos al primer año. Entonces, al tiro vamos a entrar en acción y vamos a hacer un primer ejercicio con un Menti. Pueden escanear ese código, ¿verdad? Este QR, o pueden entrar a la página de Menti con el código que está ahí. Yo les voy a ir dando unos minutitos, unos segunditos más bien, antes de activarlo, ¿vale? Entonces, vayan conectándose, y yo mientras tanto abro la página de Menti. Aquí también aparece el QR. Vamos primero con las desventajas. Vale, ahí pueden empezar a contestar, y estamos preguntándonos qué dificultades, qué barreras, qué desventajas nosotros podemos identificar cuando hacemos AMAS en asignaturas de primer año. Si lo quisiéramos llevar al sector escolar, al ámbito escolar, es un poco lo mismo, cómo podríamos trabajar, ¿verdad?, con cursos a lo mejor con los niños más pequeños, del primer ciclo, preescolar, etc. Pero en este caso, ¿qué cosas son las que nos aparecen? Ok, voy a ir leyendo algunas de las que van apareciendo acá. La poca autonomía de los estudiantes, brechas de aprendizaje, conocimiento insuficiente. Yo creo que eso es de los máximos temores. Así, ¿qué sabrá? ¿Cierto? ¿Qué será lo que trae un estudiante de primer año para hacerse cargo a lo mejor de un problema real con un socio comunitario? Que no conocen la metodología, por supuesto. No sabemos muy bien sus capacidades, ¿cierto? Vamos a hablar de eso también, la caracterización de nuestros estudiantes, sabemos más o menos cómo es el grupo curso, pero también esos son desafíos. Las secciones grandes, como dice aquí alguien que es de enfermería, ¿no? 30, 34 estudiantes, se hace muy difícil los socios un manejo tan amplio, una gestión tan amplia de socios comunitarios. Los conocimientos disciplinares que pueden ser incipientes. Ok, démonos un minutito más para seguir recogiendo y luego ya seguimos, ¿no? Eh, claro, cómo se vinculan con la localidad. Ujú. Eso también es tan distintivo, ¿no? Porque depende de dónde nos encontremos. No es lo mismo cuando estás en una gran ciudad, cuando estás en una ciudad más pequeña, donde a lo mejor la relación es más cercana. Las expectativas del socio comunitario, gran tema. ¿Cómo las nivelamos? ¿Cómo somos capaces de hacer eso? Problemas de conectar y trabajar en equipo. Exacto. No sabemos, ¿cierto? Si nuestros estudiantes vienen con esa capacidad desarrollada, si lo tienen que hacer o no.
Bien, esperemos a ver si llegan unas dos más y seguimos entonces. Después vamos a volver a estas, por supuesto. Ok, como para ir entonces cerrando, hay cuestiones de brechas de aprendizaje, autonomía, si conocen o no la metodología, respecto de los conocimientos o las capacidades, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los grupos son muy grandes? Las expectativas con los socios comunitarios. Ok, entonces dejémosle aquí y volvamos a nuestra presentación. Ok, entonces bueno, ya sabemos más o menos lo que salió, lo vamos a dejar hasta acá. Mientras tanto, y decimos que, bueno, sabemos, ¿cierto? Todos quienes hacemos A más S, aprendizaje y servicio, o quienes lo están conociendo por primera vez o hace muy poquito, que este proyecto se ubica, ¿verdad?, en una parte muy particular del aprendizaje. Y en el fondo es cuando nosotros somos capaces de resolver una problemática que es real, que es muy sentida por la comunidad, a través de lo que llamamos un servicio, ¿sí? Y ese servicio tiene que ver con entregar una solución, pero que no es cualquier solución, sino que es una solución que también integra a todos quienes son parte de ese proceso, docentes, estudiantes y socios comunitarios, en un trabajo colaborativo y que trabajan en conjunto y que es muy importante. Entonces, este tipo de proyecto lo vamos a encontrar en esta intersección, donde está esa intención pedagógica y por otro lado está también la intención del servicio, ¿sí? Es decir, cómo nos hacemos cargo de estas necesidades reales. Pero esto, ¿cierto? Estas barreras que identificamos pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿sí? Si ustedes ven aquí en el fondo hay una imagen que es una flecha y aquí arriba tiene las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio. En este caso yo me basé en lo que presenta CLAIS en su actualización del año 2022. Podemos encontrar algunos otros modelos que a lo mejor a la etapa primera no le llaman motivación, sino que solamente le llaman constitución de grupos, pero finalmente es prácticamente lo mismo. ¿Cómo partimos inicialmente? Hacemos un diagnóstico, diseñamos, planificamos, ejecutamos y hacemos un cierre. Entonces, todas estas barreras que nosotros identificamos pueden ocurrir en cualquiera de estos momentos. Es más, puede que varias ocurran en una misma etapa, ¿sí? Y también nos aparecen aquellas acciones transversales, ¿sí? Ámbitos transversales, como es la reflexión, muy importante en los proyectos de aprendizaje y servicio. Yo me atrevería a decir que la reflexión es algo que distingue a un proyecto de aprendizaje y servicio de un proyecto cualquiera. El registro, la sistematización y comunicación de lo que hacemos y la evaluación. Entonces, nos quedamos con que tenemos diversas barreras que más o menos las identificamos, ¿cierto?, en el Menti, y que pueden ocurrir en cualquiera de estos espacios. Yo, adelantándome un poquito, quise organizar a lo menos en 3 dimensiones aquellas barreras de primer año, y muchas de las que ustedes nombraron están aquí, por supuesto. Algo que tiene que ver a lo mejor con la dimensión personal y académica, es decir, cómo son sus conductas o hábitos de entrada, ¿sí? Sabe estudiar, es constante, no es constante, etc. La falta de autonomía y de la manito, ¿cierto? La tolerancia al fracaso. Sabemos que las nuevas generaciones son bien complejas en cómo manejan, ¿verdad?, su frustración. La resistencia a metodologías activas y no tradicionales, ¿sí? Nos podemos encontrar con grupos donde no les guste mucho trabajar de forma distinta. Por otro lado, podríamos tener una dimensión que más bien es social, o tiene que ver con lo interpersonal, es decir, cómo se adaptan al mundo universitario, no están acostumbrados a trabajar de forma colaborativa, no se sienten seguros para vincularse con un socio comunitario. Y finalmente algo que tenga que ver una dimensión netamente con el proyecto y con la metodología, ¿verdad? Con este enfoque pedagógico que le decimos en REACE, la falta de experiencia al formular proyectos reales, identificación sesgada a lo mejor de las necesidades comunitarias, que esto es muy común, ¿sí? ¿Verdad? Sabemos que muchas veces se va desde la universidad a algún territorio, alguna localidad, alguna organización, y nosotros queremos resolver lo que nosotros creemos que es necesario. Y cuando trabajamos a más ese, no es así. La mala gestión del tiempo y los recursos, y bueno, a lo mejor que no esté bien alineado lo que queremos hacer con el componente académico. Entonces, estas barreras, que son algunas que yo identifiqué y que muchas de ellas digamos, coinciden con lo que ustedes identificaron también, las vamos a ir trabajando. Entonces, estamos en un estado inicial donde aquí
estoy un poco abrumada, ¿verdad? Con tantas preguntas, con cosas que no resultan y con todas esas barreras que podemos identificar. Y me digo, ¿cómo podemos pasar a este otro estado? Donde se ve que hay una colaboración, que hay ideas que emergen, que hay cierta planificación, hay una ruta de trabajo. ¿Cómo puedo pasar a un estado que sea más fluido, ¿cierto? Con menos barreras. ¿O cómo puedo hacerme cargo de esas barreras? Y para eso, yo estoy convencida que necesitamos un proceso que sea guiado, ¿sí? Pero no es cualquier guía, ¿sí? Es un proceso que va desde un acompañamiento cercano, donde el rol docente es muy importante, el empoderamiento de los propios estudiantes y las propias estudiantes, y la gestión de instrumentos apropiados para cada etapa. Ujú. Entonces, una cosa es que todos sepamos, ¿verdad?, la ruta del proyecto A más S, que sepamos las etapas que hay que cumplir. Pero ¿cómo hacemos para que eso que está en la teoría, bajarlo de una manera que sea muy clara para el estudiante, muy clara para el socio comunitario y que vaya de alguna manera permitiendo un avance que sea más fluido? Entonces, eso es lo que les quiero contar, cómo yo lo fui resolviendo. Esta experiencia se da en el contexto de una asignatura de primer año que se llama Taller de Ingeniería 1. Es la primera a la que se enfrentan los estudiantes de ingeniería, digamos, de conexión con la profesión. En el primer semestre, imaginen ustedes que tienen matemáticas, física, pueden tener química, herramientas informáticas, cuestiones muy de la disciplina, muy de ciencia básica, pero nada que los conecte con la profesión. Entonces, esta asignatura es el primer momento donde ellos se encuentran. En este caso, este es un curso que está compuesto por 62 estudiantes, sus edades, la mayoría entre 18 y 20, ¿cierto? Algunos que han estudiado antes o que son mayores, gente que ya trabaja, qué sé yo. Y las carreras son Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática e Ingeniería Civil en Energías Renovables. Todos, prácticamente todos, toman el curso por primera vez, excepto algunos que se quedaron del periodo anterior, simplemente por no participar, ¿no? No es una asignatura. Si alguien desarrolla su proyecto y lo sigue tal como lo dice el programa de asignatura, no tendrá problema en aprobarlo. Entonces es una asignatura con alto nivel de aprobación también. Ahora, todo lo que hago y todo lo que hacemos es clave que esté formalizado en el programa de asignatura. Es decir, hay que formalizar este proyecto. ¿Cómo lo formalizamos? Articulado con los resultados de aprendizaje, si nuestro currículum es a través de logro o de gestión por competencias, lo tenemos que vincular a las competencias respectivas o poniéndolo en la metodología también, ¿cierto? En la metodología de trabajo. En este caso, esta asignatura se trabaja con la metodología de aprendizaje y servicio, por lo tanto, es transversal a toda la asignatura. No es que lo trabajemos en una única unidad. Y entonces voy a ir recorriendo cada una de las etapas, y puse aquí arribita y voy a ir marcando en amarillo para que no nos perdamos en qué etapa vamos, de qué estamos hablando. Entonces, la primera etapa, donde hay que generar esta motivación inicial, a mí me gusta llamarle buscar un propósito común. En este caso, los estudiantes se enfrentan por primera vez a una asignatura donde tienen que desarrollar un proyecto real y hay que de alguna forma darle un sentido, que se genere algún tipo de identidad, que constituyan equipo y ir abriendo y explotando esa capacidad de exploración. Entonces, para todo eso buscamos un propósito. ¿Y cuáles han sido los aprendizajes acá? Primero, en la composición del equipo. Ajá. Es decir, podemos hacer equipos, ¿verdad? Dejarlos que ellos por afinidad se puedan reunir. En este caso, a mí me parece que es mejor para los distintos equipos, uno como docente constituir esos equipos. Ujú. En este caso me preocupé y me ocupé de que al menos hubiera uno de cada carrera, como son 3 carreras diferentes, a lo menos uno de cada carrera para que la solución tuviera también la mirada desde las 3 disciplinas, ¿sí? Entonces, el curso que tenía menos estudiantes era el de Ingeniería Civil y Energías Renovables, y ellos fueron como el pivote y luego empecé a completar con los otros. Luego, para generar esa entidad de equipo, y para lograr este propósito común, los hago hacer una actividad muy sencilla, donde les pido que se conozcan. Ujú. Una vez que ya se compone el equipo, les digo, bueno, ahora de aquí en adelante ustedes van a ser un equipo. Entonces, con preguntas de qué les gusta hacer, qué cosas no les gusta hacer, del ámbito académico y también del ámbito no académico, ¿sí? Para que ellos como equipo vayan sintiendo
que si alguna vez hay que armar una presentación, por ejemplo, habrán algunos que sí dijeron, a mí me gusta hacer presentaciones, otros que dijeron, yo en realidad nunca quisiera presentar. O alguno que diga, por ejemplo, a mí me gusta escribir informes, a mí me gusta hablar con el socio comunitario, etcétera, ¿no? Y además saber cuestiones para que también se vayan conociendo, qué música les gusta, qué deporte hacen. Y junto con eso, cuál es la expectativa de ellos con la asignatura y cuál es su compromiso, ¿sí? De forma individual primero. Y luego que ya está individual, les digo, bueno, compartan la información y generen una expectativa común de equipo y un compromiso común de equipo. Entonces, a eso le llamo constituir ese propósito. Y eso está escrito, ¿verdad? Yo tengo, y especialmente se los hago escribir en papel, eh, porque siento que, aunque a veces es más trabajo, pero siento que cuando queda en el papel, para ellos no es lo mismo que cuando lo escriben en el computador. Es una sensación, es como una percepción que me queda de esta experiencia, pero finalmente vamos armando como cada equipo va armando su propia carpeta. Ujú. Entonces, este propósito que ellos escribieron la primera o segunda clase, todavía los acompaña y cuando tengamos, porque estamos cerrando ya el semestre, cuando tengamos la última jornada de reflexión, que es la otra en 2 semanas más, vamos a volver a ese propósito. Ujú. Entonces, es algo que se va armando en su carpeta de trabajo. Para despertar la capacidad de observación, eh, ocupo un ejercicio que yo me imagino que es el que muchos hacemos, ¿cierto? Que es sacarlos por primera vez a mirar a la calle. ¿Qué pasa en su entorno? Y de nuevo salen en equipo y observan, ¿cierto? Algo que les llame la atención. Eh, yo les di ejemplos, ¿no? Supongamos voy caminando por la calle y llego a una esquina, me doy cuenta que hay un hoyo en la calle, que está peligroso porque está en la vereda y un peatón se puede tropezar o se puede caer. Entonces luego describo el problema, imagino y anoto, identifico con quién lo podría solucionar, a quién le podría pedir ayuda. Entonces los hice hacer ese ejercicio, salieron todos a la calle, observaron cosas muy diversas, cuestiones que tenían que ver a lo mejor con el medio ambiente, con la basura, con el reciclaje, con los árboles que llegaban las ramas a los cables, etcétera, con las luminarias que estaba muy oscuro. Identificaron distintos problemas. ¿Qué fue curioso? Que cuando les pregunté con quién lo podían trabajar, yo diría que el 80% llegó a la municipalidad. Y me llamó mucho la atención en el fondo. Eso da cuenta que aquí en Coyhaique, que es una ciudad pequeña, el municipio se reconoce como un actor clave para resolver problemas de la ciudad, de la ciudadanía. Entonces, luego fue también un desafío decirle, ojo, que el municipio no nos va a resolver todo lo que queremos hacer. Pero en el fondo despertaron esa capacidad de observación como un primer ejercicio. Y luego empoderarlos y acompañar el proceso. Entonces, para esto, eh, les hice, les hice sentir y les fui mostrando que no iban a estar solos, que es un proyecto que ellos son los protagonistas, que ellos lo van desarrollando, pero que tenemos guías de aprendizaje y que vamos paso a paso por cada una de las etapas trabajando esas guías de aprendizaje. Cuando pasamos a la etapa de diagnóstico, ya disponemos de estas guías, ¿cierto? De alguna manera nos vamos acercando al socio comunitario, hay que establecer de forma muy clara, muy insistente, quién puede ser, quién podría ser un buen socio comunitario o no, ¿cierto? Les vuelvo a decir, para que no llegaran todos a hablar a la MUNI que necesitaban hacer un proyecto. Entonces fuimos identificando cuáles podrían ser distintos tipos de emprendimiento, de organizaciones de la sociedad civil, jardines infantiles. Por ahí aparece la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Salud, etcétera. Y entonces también ocupamos un consentimiento informado que es muy necesario para generar este contrato inicial, que es como el compromiso de la asignatura, del curso, con quien actúa como socio comunitario. ¿Qué necesitamos aquí? Mucha flexibilidad, porque evidentemente en un curso tan grande empieza inmediatamente a aparecer las diferencias. Los que avanzan solitos y rápido, a tiempo, los que van un poquito más atrás y uno o dos equipos que se quedan bastante atrás. Entonces, también esa capacidad desde el docente para poder ir guiando y acompañando a los equipos como lo van necesitando. ¿Qué fue necesario acá como aprendizaje? Bueno,
seguir reforzando las características del socio comunitario y estas guías de aprendizaje. Yo aquí no les voy a mostrar la guía, pero luego si alguien quiere me puede conectar y la vamos y se las puedo compartir, no hay drama. Son unas guías que yo vengo trabajando y mejorando hace muchos años. Aquí debería reconocer, ¿cierto?, el trabajo que hicimos en UNFRO inicialmente para trabajar estas guías y luego yo, cuando me vine a la UDICEN, las seguí trabajando acá. Y, por ejemplo, en la etapa de diagnóstico explica muy bien, en palabras simples, cómo en el contexto de esta asignatura entendemos el diagnóstico, qué es lo que debe hacerse en esa etapa de diagnóstico y cómo se va a evaluar la etapa de diagnóstico. Y en paralelo aparecen las bitácoras. Yo ocupo las bitácoras como reflexión continua a lo largo de todo el proyecto. Y si bien inicialmente es bastante trabajo, pero si uno la tiene bien configurada a través de un formulario, por ejemplo, luego ya se facilita también la etapa de revisión. En las bitácoras yo les pido identificar qué actividades están realizando, ¿cierto? Como el reporte de actividades, pero no el detalle de la actividad, sino qué actividad hicimos. Ah, bueno, hoy día visitamos el socio comunitario. ¿Quiénes fueron? Identifican quiénes participaron. Y luego, como es una bitácora individual, les pido que describa una situación que le llame la atención. Y yo creo que ahí está la clave, ¿sí? Porque no es que describa, no es que reflexione en el aire, sino que le digo, reflexione respecto de esa situación en particular. Entonces, ¿con qué uno se encuentra ahí? Estudiantes que les llama la atención, por ejemplo, que el socio comunitario tenga tanto conocimiento de alguna materia en particular o que el socio comunitario, sin conocerlos, tenga un trato amable y confíe en lo que ellos van a hacer. A otros les llama la atención, por ejemplo, que tuvieron la capacidad de organizarse y de visitar al socio comunitario, en las primeras bitácoras, digamos, ¿no? Luego, cuando ya están desarrollando el proyecto, las cosas que les llaman la atención son otras. Y entonces, ante ese hecho que ellos observaron, son capaces de reflexionar desde lo cognitivo, decir, para esto que está ocurriendo, necesito mayores conocimientos o no, me falta repasar algo, me falta aprender algo, tengo que preguntar a mi profesor o no. Luego, desde lo emocional, ¿cómo me siento con esto? Y es tan rico lo que aparece, porque en el fondo ellos lo fuimos trabajando de tal manera que ellos sienten la confianza para poder contarlo y luego yo se las retroalimento. Y finalmente, desde el punto de vista de las acciones a futuro, o sea, con esta bitácora, ¿de qué me doy cuenta que tengo que hacer 2 o 3 acciones? Entonces empiezan a aparecer las bitácoras que para que ustedes sepan cómo son a lo largo de todo el proyecto, yo retroalimento las 2 primeras, ¿sí? Hay una en la etapa de diagnóstico, 2 en la etapa de diagnóstico, y esas se las retroalimento respecto de cómo cada uno lo está completando. Y luego vienen bitácoras, una en la etapa de planificación, 2 en la etapa de ejecución, entonces tendríamos un total de 5. Y de esas últimas que entregaron, que no se retroalimentan, yo selecciono una y esa es la que evalúo. Y ellos saben también, entonces hoy día, por ejemplo, era fecha de entrega de la última bitácora y de repente a media tarde, porque el plazo cerraba ahora, hace unos minutos, todos por correo electrónico haciendo las últimas consultas. Entonces se ve que es un proceso que le han tomado en serio y además tiene un peso bastante importante en la evaluación. Entonces, para hacer la reflexión, me parece a mí que es algo, un instrumento bien adaptable también, ¿cierto? Que ahí uno podría decidir respecto a qué reflexionar, qué tan profunda esa reflexión. Ahora, de nuevo, como eso queda escrito, para ellos, luego cuando hagamos la reflexión final, en la etapa de cierre, van a tener sus bitácoras y va a ser un insumo para poder seguir. Cuando ya estamos en la etapa de diseño y planificación, aquí ya han pasado, yo diría, tal vez las primeras 4 semanas del semestre, podría ser, ¿cierto? El primer mes. Y ya hay un equipo que tiene un propósito, sabe lo que hace mejor y peor, tienen un compromiso de trabajo. A esta altura ya han identificado un problema, porque en la etapa de diagnóstico ya salieron con su problema identificado, y en esta etapa lo que hay que encontrar es la solución. Por eso lo puse en amarillo, porque encontrar la solución tiene cuestiones muy complejas, sobre todo en ingeniería, me atrevería a decir, no sé en las otras áreas, pero en ingeniería, ¿qué es lo que pasa?
que fácilmente nos enamoramos de la solución. Es decir, veo el problema y digo, ah, ya sé lo que voy a hacer. Y sacar a los estudiantes de ese ya sé lo que voy a hacer no es tan fácil. Entonces, a través de una ruta, ¿cierto? A través de estas herramientas, hacemos una ruta para que puedan y abrir la posibilidad de que aparezcan varias ideas de solución. Son herramientas desde la ingeniería que me ayudan, las típicas, ¿no? Lluvia de ideas, los 5 porqués, etcétera. Pero somos capaces de generar a lo menos 5 o 6 soluciones para ese problema. Evidentemente hay una que es la que ellos quieren, ¿sí? Entonces mi trabajo ahí está en que ellos logren comprender que a veces la solución que queremos per se, ¿cierto? Porque es la que nos salió, tal vez no sea la mejor solución. Entonces hacemos esta ruta de trabajo donde generan varias ideas de solución y luego les presento herramientas para evaluar soluciones, ¿sí? ¿Cómo podrían evaluar soluciones? Por ejemplo, a través de un FODA, sí, que es una herramienta muy clásica desde la ingeniería o desde el análisis de datos, o a lo mejor podrían evaluar una solución cruzando si es, qué tan fácil es de implementar versus la pertinencia de la solución, etcétera. El asunto es que llegan a elegir una. Se quedan con una sola, pero es porque ya la evaluaron. Y esa es la que presentan al socio y reciben retroalimentación. Entonces, en esta etapa de diseño, antes de diseñar cualquier cosa, se hacen cargo de llegar a una única solución y lo único que yo les pido es que no se enamoren de la primera que se les ocurrió. Y luego cuando ya saben qué es la solución que van a implementar, entonces diseñan los objetivos, ¿cierto? Planifican las acciones y para eso también hay una guía de trabajo que nos va permitiendo acompañar este proceso. Cuando ya estamos en la etapa 4 de implementación, bueno, como todos sabemos, muchísimo trabajo autónomo y aquí también se hace complejo porque en primer año sabemos también, ¿cierto?, que es difícil controlar el trabajo autónomo. Y a mí me da la impresión que a medida que nos encontramos en sesiones de trabajo autónomo, es autónomo, pero medio entre comillas, ¿no? Es decir, llegamos a la sala, cómo van las soluciones. Yo soy muy insistente, este es el momento para implementar todo aquello que acordaron con el socio, todo lo que está planificado. Es decir, si usted va a hacer una solución computacional, bueno, este es el momento de diseñar. Si usted le ofreció al socio crear afiches de difusión, bueno, este es el momento. Si usted le ofreció al socio hacer una planilla Excel para el cálculo de, no sé, gestión de inventarios, este es el momento de trabajar. Entonces, eso hay que ser bastante, bastante insistente y también acompañarlo. Entonces, hacemos como un plan de trabajo en sala donde yo estoy continuamente revisando. Junto con eso, para este proceso de ejecución, etapa de ejecución, que serán del semestre de las 16 semanas, yo diría que pueden ser tal vez 7 u 8 semanas de ejecución. Yo lo acompaño de la tercera unidad de la asignatura que se llama Desarrollo de Habilidades, ¿sí? Y le llamo Desarrollos de Habilidades para los líderes del futuro. Y aquí me hago cargo de cuestiones como la gestión emocional, repasamos y conocemos algunas habilidades, ¿cierto?, que están definidas, que ya les voy a contar cuáles son, entonces también se van conociendo como equipo para aprender a trabajar mejor. Hay que generar entonces como aprendizaje esta capacidad de trabajo autónomo y en las habilidades estratégicas trabajamos con el cuestionario de Edgers, ¿sí? Este es un grupo de investigadores y académicos que fueron definiendo, yo diría, en los últimos tal vez 10 años europeos, fueron y plantean que los profesionales del futuro es un profesional que le llaman edgers, que es disruptivo, ¿sí? Que es un profesional que tiene otras características. Es aquel que siempre está en los equipos, que no se queda tranquilo, ¿cierto? Que es busquilla, que siempre está inquieto, que quiere a lo mejor conectarse con el medio externo, etc. Entonces, este es un cuestionario que ellos tienen disponible gratuito, donde los estudiantes responden diversas preguntas. Tiene una mirada bien empresarial, ¿sí? Porque está hecho como para esa área, pero uno podría también como abstraerse un poquito de lo empresarial. De hecho, es un poco lo que me toca hacer con ellos, porque están en primer año. Y finalmente les llega a su correo las respuestas que los clasifica. Y dice, por ejemplo, que ese estudiante, de acuerdo a sus respuestas, tiene un 60% de motivador,
un 30% de comunicador, un 10% de, no sé, colaborador, en el fin, tiene 7 distintas categorías y les distribuye el porcentaje. Entonces aquí de nuevo lo hacen de forma individual y luego les digo ya, pero ¿cómo es su equipo? Entonces se vuelven a reunir, vuelven a comparar y dicen, ah, nosotros en realidad somos más colaboradores y se reconocen. Y por otro lado, trabajo con los objetivos de desarrollo intermedio. Y aquí de nuevo, un grupo, ¿verdad?, de académicos e investigadores, y este es un movimiento, yo diría más bien, no sé si europeo o norteamericano, no me recuerdo muy bien, pero el asunto es que este grupo, ¿a propósito de qué? De que se dieron cuenta de que no vamos a llegar a cumplir los ODS, ¿sí? Que no hay manera de llegar a cumplir esas metas para el 2030. Dijeron, bueno, como no vamos a cumplir las metas, hay que hacerse cargo entonces de las capacidades de los profesionales para esa época, que van a ser necesarios ahí. Entonces, ellos igual definen estos objetivos de desarrollo intermedio como las características que deben desarrollar como habilidades los profesionales para el 2030. Y aquí de nuevo aparece cuestiones que tienen que ver con liderazgo, con conocimiento de sí mismo, etcétera. Entonces, como son categorías y las presentan de qué se trata cada una, en este caso no hay un cuestionario, entonces yo diseñé una actividad donde decimos, bueno, de esto que te dice acá, ¿cuál es la que te aparece continuamente en tu día a día, en tus actividades diarias? ¿Qué de esto te sale? Y algunos efectivamente decían, profe, es que yo no soy nada de eso, porque de pronto aparece el optimismo y hay estudiantes que me decían, profe, es que yo soy un pesimista de naturaleza. Decía, a ver, pero veamos, entonces nos obliga a entrar en una conversación un poquito más cercana también, pero con el único fin de que ellos vayan conociéndose y vayan desarrollando estas habilidades estratégicas. Entonces también este es un trabajo de equipo finalmente. Y desde la ontología les enseño 4 cosas. A pedir bien, ¿cierto? Cómo se hacen las promesas, cómo se pide, los compromisos, etcétera, ¿sí? Y bueno, seguimos trabajando con bitácoras para fortalecer el proceso y aquí ya acompañamos con la guía 6 para ir implementando la solución, ¿sí? Que es una guía ya que dice cómo deben presentar el proyecto en su etapa final, para que ya se vayan preparando. Porque aquí en general están implementando solución y muchas veces se ponen a hacer y no se preocupan de documentar. Entonces aquí en la guía le explico claramente cómo tienen que ir trabajando eso. Y finalmente, bueno, una etapa de cierre donde sabemos, ¿cierto?, que mientras más miradas evaluemos va a ser mejor, por lo tanto hacemos una evaluación 360, se rescatan los aprendizajes logrados, termina el servicio y evidentemente hay un espacio de reconocimiento, de agradecimiento conjunto, ¿cierto? ¿Qué es clave aquí en esta etapa? Un instrumento de autoevaluación, coevaluación, más la evaluación del socio comunitario. La evaluación del socio comunitario tiene un peso en la evaluación final de la asignatura y la auto y coevaluación tiene otro peso como su promedio. ¿Cómo trabajamos esto? Con 2 guías, una guía que es para la jornada de reflexión. En esa jornada de reflexión participan los estudiantes, los socios comunitarios. Justamente este semestre me corresponde creo que es el 1 de julio o el 2 de julio, ¿sí? Pero es un espacio donde eh, es más bien una conversación, ¿no? De cómo fue el trabajo, si están contentos, qué otras cosas hubieran hecho, si lo hubieran hecho distinto, bien de reflexiones, pero de reconocer sobre todo lo que uno aprendió de cada quien. Y una guía para trabajar la autoevaluación que nuevamente explica por qué es importante autoevaluarse, por qué hay que coevaluarse, cómo nos miramos y estar ahí está la pauta, ¿cierto? Que es la que ellos completan. ¿Qué les he ido insistiendo yo? Que aquí no es posible tener puros 7, porque la pauta está hecha de cierta manera que ellos son bastante exigentes cuando la aplican con sus propios compañeros y con ellos también. Entonces, es muy raro encontrarse el temor que tenemos nosotros, ¿verdad?, al dejarlos que se autoevalúan porque van a aparecer puros 7. Y aquí, bueno, finalmente en la jornada de cierre termina el servicio y hacemos este reconocimiento, agradecimiento. Ujú. Entonces, eso es lo que yo he ido implementando en los cursos. Como les digo, no me daba el tiempo acá para mostrarles las guías, pero yo estoy muy disponible para compartirlas, para reunirnos y conversar, porque así vamos creciendo y vamos aprendiendo todos. Ahora que hemos tenido esto a la vista, ¿sí? Ya antes de irnos a las preguntas.
que he visto que en el chat están llegando cosas, pero no las he estado leyendo. Vamos a ir a este otro Menti, ¿ya? Que ahora nos sitúa en el otro lado. Dice, bueno, entonces, ¿qué ventajas, cierto? Y hay algunas que yo anoté ahí y les voy a pedir que las ordenen, que las prioricen, ¿sí? Entonces, para eso las van a tener que ir poniendo en una posición, hay unas flechitas para poder subirlas o bajarlas. Entonces voy a ir a la página de Menti. Y es la de ventajas. La tengo por acá. Mm, Vale, entonces vamos a iniciar esta presentación. Ok, entonces, ¿podrían ustedes priorizar estas ventajas o estos facilitadores? Tenemos por un lado el aprendizaje significativo y profundo, el desarrollo de competencias genéricas, el fortalecimiento de la autoconfianza, el acercamiento a la profesión, el protagonismo en el propio aprendizaje y el compromiso del rol profesional y el entorno. Ujú. Entonces, la idea es que ustedes las puedan seleccionar una. Me parece que al lado hay una flechita que permite subir o bajar para darle un orden. Ujú. Entonces, démonos un tiempo para que ustedes puedan ir haciendo eso. A ver cómo se van moviendo. Ujú. Ok, ahí vamos 2 de 11. Sigue punteando el aprendizaje significativo y profundo. Seguido del fortalecimiento de la autoconfianza, el desarrollo de competencias genéricas, el protagonismo en ese aprendizaje, el compromiso del rol profesional y el entorno y finalmente el acercamiento a la profesión. En el caso nuestro, desde la ingeniería, es clave para nosotros. Si no tuviéramos, porque finalmente lo que hacemos aquí es encontrar soluciones, ¿verdad? Y es lo que le empezamos a decir a los ingenieros desde el primer día. Usted se está formando para dar solución a problemáticas reales, a necesidades sociales, etcétera. Entonces, si no lo hiciéramos así, en ese primer semestre no habría nada que los acercara. Ujú. Si no estuviera diseñado a través de implementación de algo que los conecte con la realidad también. Ok, ya llevamos 5 de los 13 que están participando. Se mantiene más o menos, ¿no? Como que han sido bien similares sus respuestas. Bien, ahí hay 6, un poquito menos, casi la mitad. Sí, yo diría que estamos bastante de acuerdo tal vez en la priorización. Sí, ya es la mitad, 8. Si se fijan, va aumentando, pero ya prácticamente no. Ah, aquí hubo un cambio entre la quinta y la sexta, ¿sí? El acercamiento de la profesión con el compromiso del rol profesional y el entorno. Bien, le vamos a dar un minutito más a la siguiente actualización y ya volvemos a la presentación. Es para que nos hagamos una idea de cómo nosotros mismos somos capaces de priorizar estas ventajas que podemos ver en implementar AMS en asignaturas de primer año. Vale. Ok, esto lo pueden seguir completando mientras tanto, después al final podemos compartir lo que queda del resultado. Y ahí se vuelve a ajustar, pero todavía no se cambian de posición, 9 de 15. Ok, vuelvo a las láminas, ya estamos prácticamente terminando, para entrar en un ratito de conversación también. Entonces, reflexiones finales, ¿sí? Y aquí ya me gustaría que abramos la conversación. ¿Con qué se quedan?
cuando identifican o miran su propia asignatura, si es que ustedes implementan asignatura en primer año, en este caso particularmente, ¿qué apoyos necesitarían? ¿Cuál sería un desafío para ustedes? A lo mejor quedémonos con esas preguntitas ahí para abrir la conversación. Ujú. Esa es la presentación. Después vamos a volver a las preguntas. Aprovecho de pasarles un aviso, ¿cierto? El siguiente webinar, el 7 de julio, y tiene que ver con herramientas de reflexión, ¿sí? Algo clave en los proyectos de aprendizaje y servicio. Así que están todas y todos muy invitados a inscribirse también en ese webinar y compartir en ese webinar. Y cuando ya, ahora vamos a conversar y antes de cerrar la conversación, vamos a ir a este formulario de evaluación, ¿vale? Entonces, me voy a quedar con esta. Recuérdenla, quisiera volver para que nos viéramos un poquito las caras también, pero en el fondo, reflexiones finales. ¿Necesito algún apoyo? ¿Qué apoyo creo que necesito? ¿Cuál sería mi desafío? ¿Con qué me quedo? ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir para que podamos conversar un ratito. Ahí está, dejé de compartir, voy a aprovechar de mirar el Oye, chat. en el chat te dicen las habilidades de autorregulación de las y los estudiantes. Sí, Lilia López colocó eso. ya, a ver, en este caso, ¿qué he podido yo observar? Hay que estar muy cerca. Sí, por eso yo decía, cuando lo planteo como un proceso guiado y acompañado, no basta con que tengamos los instrumentos y ellos sepan lo que hacer. Nosotros como docentes de esa asignatura tenemos que estar muy atentos a cómo cada equipo va avanzando y cómo cada integrante dentro de ese equipo va avanzando. Entonces, ¿qué es lo uno? Las cosas que yo más me encuentro es que a las primeras reuniones con el socio comunitario, aquellos que dicen, profe, pasó toda la semana y no pudimos ir donde el socio. ¿Por qué no fueron? Por razones múltiples. Es que yo fui y estaba cerrado, es que yo fui y esta era tarde. Entonces, por eso digo que esa flexibilidad y esa capacidad docente de poder ir acompañando cada uno de los procesos, ¿sí? Y sentir, hacer sentir a los y las estudiantes que ellos pueden hacerlo, que esto no es nada tan complejo. Entonces, también ahí es como cada uno de nosotros tiene más o menos preparación y ahí es donde nos sentimos más o menos seguros. Por eso siempre es bueno tener disponibles esos apoyos que están en las unidades de docencia, ¿verdad? Donde nos orientan para crear los instrumentos, para generar una conversación. Yo diría que he tenido la suerte de no encontrarme con ninguna situación tan compleja, em, que sea algo que no se pueda seguir, por ejemplo, ¿no? Pero en general es como las inseguridades, yo diría, típicas de alguien que no ha trabajado un proyecto real con alguien externo que no conoce. Pero luego también al paso de las semanas, ellos mismos reconocen que ya, profe, fui donde el socio y estuvimos midiendo el local. Cuestiones que ya uno dice, bueno, ya agarraron confianza, ya lo están haciendo. Pero sí, yo diría que todas esas cuestiones de cómo ellos se van haciendo cargo de su proceso y de su proyecto, tenemos que estar muy cerca. Ujú, sí. No sé si, bueno, no sé si hay más preguntas, pero me gustaría, veo a la Loreto que tiene la mano arriba. Sí, hola Natacha, Natacha, compartí ¿cómo estás? tu correo, por si Sí, acaso, porque lo estaban pidiendo, ¿ya? sí, Lo Gemita, compartí en el gracias. chat. Loreto, Sí, tengo ¿cómo algunas dudas estáis? básicamente de cómo implementar, porque en primer año uno siempre tiene el miedo, tú lo planteaste, ¿cierto? Son estudiantes que van entrando, que no tienen mucho conocimiento todavía, que vienen algunos con una mayor preparación que otros, dependiendo del Mm, colegio donde estudiaron antes, ¿cierto? mm, Entonces, este proyecto que tú les planteas de aprendizaje servicio, ellos mismos levantan la necesidad del socio, ellos escogen el sí, socio, tú les buscas el socio. ¿Cómo es eso? no. Porque aquí soy un poquito temerosa yo de tirarme tanto. Mira, yo tenía ese mismo temor alguna vez, ya se me pasó. Eh, pero sí, cuando tú le das, y vuelvo a insistir, un proceso muy guiado, ellos lo pueden hacer, ¿sí? Lo primero es que ellos sean capaces de identificar con la claridad de qué tipo de socio estamos buscando. Ujú. Entonces, en este caso, como es ingeniería, buscamos
en general yo les digo socios con los que sea fácil conectar, que estén muy disponibles, muy a la mano, es decir, la mayoría están en el entorno, están en la ciudad. Digamos, Coyhaique, no sé si todos conocen Coyhaique, tal vez no. Coyhaique es una ciudad muy pequeña, en términos de urbanismo puede que tenga, no sé, 10 por 10 cuadras o 20 por 20 cuadras, no más que eso. Entonces, está todo aquí, es decir, no vaya a buscar al socio que le cuesta llegar, que tiene que ir por el camino de Ripio. Entonces, primero socios que sean fácil acceder y que estén dispuestos. Entonces, toda la primera semana fue para ellos salir y preguntar, mire, estoy en la universidad, tengo que hacer este proyecto, ¿usted quiere trabajar con nosotros? Algunos lo encontraron rápidamente, otros tenían a lo mejor un contacto, conocían a alguien o que tenía un negocio y aquí fueron súper creativos. Por ejemplo, hay estudiantes que iban a un gimnasio, trabajan con el gimnasio al que ellos iban, otro que está en un club de montaña o que su amigo era del club de montaña, otros fueron a preguntar a una unidad interna de la universidad porque se dieron cuenta que había algo que se podía hacer ahí. Entonces, ellos lo fueron buscando con la claridad de qué características tiene que tener el socio, primero, ¿cierto? Y algunos lo encontraron, pero luego les fue difícil mantenerlo. Entonces se pasaron 2 semanas en que, ok, me dijo que sí, pero todavía no me firma el consentimiento. Y le escribí y no me contestó más. Y ahí nos enfrentamos a otro problema, es que no les gusta, a muchos no les gusta esta conversación, po. Ellos se comunican de otra manera. Se comunican por WhatsApp, mandan un audio. Entonces también tienen que entender que ese tipo de comunicación no siempre funciona. Entonces voy haciendo eso. Ujú. Pero ellos lo buscan, ellos se conectan. Ujú. Eh, Maggie. Oye, Nata, Mm, en relación a la pregunta que hace la colega Loreto, me gustaría a mí un poco que a lo mejor dale. tú dijeras cuál es tu experiencia cuando inicias el curso con el primer año. ¿Cómo lo preparas al curso? Porque esta es una asignatura, como tú la has planteado, que es muy distinta a las otras. Esta Mm, asignatura es totalmente con A más S. Entonces, sí, ¿cómo tú inicias cómo los preparas? ¿Qué preparación tiene que tener el académico frente a los estudiantes de primer año también, que van a sí, enfrentar que qué buena. Sí, nosotros lo vivimos y hacíamos un proceso de inicio con el sí, curso? Eso es exacto. bueno comentarlo. Ya, sí, gracias Maggie por recordar, creo que es importante. Bueno, primero, yo creo que él y las docentes se tienen que sentir muy seguros de que quieren hacer esto, ¿no? Lo primero está ahí y tener, yo diría también, y que es súper clave, tener a la mano un equipo de apoyo, o sea, alguien desde docencia que te pueda orientar, porque por más experiencia que uno tenga, siempre te surgen dudas, ¿sí? Alguien a que tú puedas recurrir que estés comentando lo que resulta. Y luego para preparar la asignatura, lo que ellos saben es que vamos a resolver un problema que se conecta con la sociedad, lo primero, y que ellos van a tener que hacer ese nexo, pero no partimos al tiro. Yo diría que el proyecto parte después de un mes. Entonces, todo ese primer mes es de preparación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar necesidades. Entonces, hacemos ejercicios pequeños para ir como qué cosas podemos observar, ¿sí? Y hablamos también de lo que es un proyecto desde la ingeniería. Entonces, voy mezclando lo que ellos necesitan desde la disciplina a conocer, pero para que sientan que son herramientas que nosotros vamos adquiriendo como profesionales. Y por eso les voy obligando de alguna manera, comillas, obligando, ¿cierto?, a que se conozcan, a que sepan qué es lo que les gusta, qué no les gusta, para qué son buenos. Pero yo diría que es todo las primeras 3 o 4 semanas de puro apresto antes de ir a buscar el socio. Eh, como de qué observaron afuera, qué cosa, y porque también te dicen, profes, que no vi nada. Y yo me acuerdo que un par de grupos los volví a mandar, no, es que fuera de nuevo, porque, ¿cómo que no vi nada? Profes, que no sé, no pasaba nada, pero algo le llamará la atención. Entonces, es muy acompañado, es bien acompañado al comienzo sobre todo. Mm. Aquí veo una manito. Paula, Pau Pérez, ¿estás por alguna parte? Estás muteada. Que no.
Preséntate, ¿puedes decir que tú eres mi apoyo docente? No, todavía no. Sí, efectivamente, yo estoy trabajando acá y empecé hace poco en desarrollo docente. Natacha ya ha trabajado bastante solita, así que yo estoy súper contenta y me voy a acercar a su oficina, no me voy a sacar, no me van a sacar de su oficina. Y dentro de eso, efectivamente, bueno, yo he escuchado otras experiencias, hemos estado en contacto con otras universidades también, y siempre está este temor del primer año, si será, se podrá, porque son pequeños, entre comillas, y acercarse al socio comunitario. Yo escribí esa pregunta de las expectativas de un socio comunitario, que distinto Sí, tal vez tú percibes, si es que has tenido la experiencia que es distinta la expectativa cuando llega este docente con estudiantes de primer año a este docente con estudiantes de sí, cuarto año, eso es uno. sí. Como saber cuál es la percepción, cómo se maneja eso, y lo otro, me interesa lo que hiciste con la bitácora, porque más Ujú. que nada, si es que la bitácora se piensa continuar, independiente de que seas tú o no, en el departamento o en la carrera, como un instrumento de reflexión del estudiante, porque en sí tomarla y tomarla con un docente bien, pero después uno debiera seguir con la bitácora, porque una herramienta que uno tiene siempre en la carrera, luego en la vida, luego en el trabajo, uno siempre anda anotando cosas. Y es una excelente Sí, herramienta. Entonces, ¿ves potencial de cómo seguir o cómo los chicos perciben la bitácora en su formación, en su desarrollo? Esos son mis. sí. Gracias, gracias, Pau. Primero sobre cómo nivelar expectativas del socio comunitario. Queda planteado en la guía de trabajo del diagnóstico, ¿sí? Se le explica muy bien al socio que son estudiantes de primer año, que todavía no hay conocimiento disciplinar desarrollado, sin embargo, serán soluciones a cuestiones transversales, le llamo, que pueden ser, ¿sabéis que es algo muy común que aparece? Que, por ejemplo, los emprendedores necesitan mayor visibilidad en redes sociales. Es como que sale todo el rato. Entonces, campañas, planes de difusión, afiches, diseño de tarjetas, o que, por ejemplo, había una hamburguesería que tenían problemas de quiebre de stock. Y ahí me llamó la atención porque quiebre de stock es algo que vemos como un cuarto año en gestión de operaciones. Sin embargo, lo básico de quiebre de stock es algo que uno podría encontrar. Es decir, ¿qué significa que se queda sin ingredientes para preparar la hamburguesa? Listo, no necesita saber nada más. Entonces vamos bajando esa expectativa que son soluciones a cuestiones, como decía Galeano, pequeñitas, pero que pueden cambiar el mundo también. Entonces lo vamos nivelando y como bien tú dices, cuando hago a más S en cuarto año, es muy distinto porque tú la asignatura la encapsulas para que entregue una solución empresarial o otro tipo de cosas. Y respecto a la bitácora, yo creo que ellos van con el tiempo, con las semanas de trabajo, le van agarrando hasta cariño a su bitácora. Y lo noto en las respuestas, noto que son muy sinceros, muy francos en lo que ellos expresan. Eh, la bitácora hasta ahora no continúa después viene taller de Ingeniería 2 que también lo dicto yo, pero ya no hacemos a más ese. Trabajamos con otra metodología y la verdad es que en la bitácora no sigue en taller, pero pudiera ser algo distintivo a lo mejor del departamento para algunas, nosotros tenemos varias asignaturas de proyectos, podríamos a lo mejor alojarlas ahí. Yo a mí me parece que es un buen instrumento, sirve, tiene varios propósitos también, porque tú conoces muy bien a tus estudiantes y levanta también alertas, es decir, cuando yo a veces leo cuestiones, porque aparece todo, aparece la frustración, aparece la rabia, aparece la alegría, aparecen todas las cosas. Entonces, puede ser un instrumento muy valioso. Claro, de hecho, para Conversémoslo. incluso tomarlo desde la metacognición, darme cuenta, yo me confundí con esto, pero después lo Exacto. resolucioné así, no llamándole metacognición, no entrando en eso, sino que darse cuenta que Mm, resuelvo, que sigo ciertos sí, procesos que antes no y ahora podría seguir con esto. Ya. Gracias, sí. Natacha, súper buena Bueno, la intervención. David, veo por ahí. Hola, sí, disculpen que no conecte la cámara, estoy desde el celular. Bueno, primero, gracias por la presentación. A mí este es un tema que siempre me ha interesado mucho, me ha apasionado harto y sé que también lo vienes desarrollando desde hace tiempo y también en tu participación en la red. Mm, Vi que, bueno, estuviste aclarando un poco el desafío de la autonomía que tienen los estudiantes en primer año, ¿cierto? De cómo se puede resolver, cómo esa guía un poquito más cercana que si fueran más grandes resultó. mm, Pero hay algo que también mm, me llamó la atención cuando describiste el curso, que tiene que ver con el tamaño.
y que son tamaños Sí, que este año en particular, seguramente yo que conozco la Universidad de Aysén, es más grande o es atípico respecto de los años anteriores. sí. Entonces, un poco, ¿cuáles serían tus recomendaciones para trabajar con grupos grandes de ese tamaño? O sea, 62 estudiantes no es menor, eh, No, para que ningún grupo se quede lejos y tampoco el profesor muera en el intento, o la guía más bien, muera en el sí. intento. Eso. Eh, gracias, David. Sí, efectivamente es un grupo bien grande para lo que nosotros estábamos acostumbrados en la Universidad de Aysén. Eso porque se han ido abriendo más carreras y tenemos actualmente 3 ingenierías y están todos Eso, juntos en este claro, curso. gracias a admisión, diría yo. Nah. Gracias, es que David es encargado de admisión. Ustedes van a pensar que solo mis colegas están haciendo preguntas, pero no es así. Eh, el asunto es que cuando el curso es muy grande, hay un desafío, yo diría, doble, para poder hacer ese seguimiento. Entonces, se recomienda tener algún ayudante de curso, alguien que te pueda acompañar. La verdad yo no lo tengo, pero es que porque yo estoy acostumbrada a trabajar con cursos grandes. Yo alguna vez en la UFRO hacía este mismo curso para 350 estudiantes. Lo repetía 3 veces. Luego, eso ya no se hizo más, estoy hablando hace muchos años. Luego las secciones fueron de máximo 30 estudiantes, ¿cierto? Porque antipedagógico también esos tremendos cursos. Pero aquí la verdad es que no me fue tan complejo, pero también yo creo que tenemos un perfil de estudiante que es muy comprometido. Eh, ellos valoran tanto el estar en la universidad, faltan poco a clases, están ahí, hacen con todo lo que uno podría siempre decir, ¿no? Que no te ponen atención de repente, pero obvio, son estudiantes, no todos te van a pescar todo el tiempo, pero creo que sería bueno tener a lo mejor secciones más pequeñitas, como de 30 o 40 y si es más grande el curso, pues yo creo que con un ayudante se puede resolver más bien para poder estar atento a todos los grupos, al avance de cada uno de los grupos. Evidentemente, por ejemplo, cuando hacemos revisiones de avance, van pasando por turno, entonces, claro, los grupos 1, 2, 3, los primeros que pasan, pero a los que les toca al final, estuvieron mucho más rato esperando su revisión. Entonces, yo creo que hay cuestiones operativas que a lo mejor se pueden resolver mejor con algún tipo de acompañamiento en la sala. Bueno, Natacha, llegamos a la Tenemos que ir a la hora. encuesta, ¿no? Sí, hay que ir en la encuesta y agradecer a todos los presentes. Yo sé que quedaron muchas preguntas en el tintero, ya retomaremos esto. Eh, También Natacha dejó su correo por si alguien quiere Sí. hacer algún tipo de consulta. Eh, Gemita también anotó y dio respuesta por interno a las personas que fueron escribiendo. Así Ujú. que nada más que agradecer y invitarlos, como dijo Natacha, al cuarto webinar Voy a el compartir. 7 de julio, herramientas de reflexión en los proyectos de aprendizaje y servicio. Así que ¿Dónde está agradecida ese? Natacha como siempre No, y yo muchas esperamos gracias también vernos a el 7 ustedes. de julio. Sí. Y les dejamos entonces, para nosotros importante también, cierto que ustedes puedan responder esta encuesta de satisfacción de lo que fue este espacio. Yo también muy agradecida, me encanta estar acá, volver a encontrarme con ustedes y bueno, muy disponible, tienen mi correo, o si no es muy fácil, es natacha.pino@uaicen.cl. Así que yo ahí estaré atenta a lo que necesiten. Si quieren conversar, conversamos. Si quieren las guías de trabajo, las puedo compartir, no hay problema con eso. Así que muchísimas gracias. Muchas Oye, gracias y nos vemos en el cuarto webinar. oye, y les avisé también que los webinars están disponibles en YouTube, las grabaciones. Y el tuyo también, Natacha, se va a subir en un par de días más a YouTube. Así que Perfecto, colocan perfecto. webinar Rehace en YouTube y les va a aparecer. Ahí tienen que buscarlo por el nombre. ¿Ya? Ok, Si quieren muy bien. revisarlo de nuevo. Muchas gracias. Sí. Nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, Que estén gracias. Chao, bien. Chao, gracias. Chao. Chao. chao.